molde, voy a recortar, y como resultado tengo lo siguiente. Yo tengo aquí datos de entrada, que pueden ser puntos, líneas o polígonos, y la capa de recorte siempre va a ser un polígono. ¿De acuerdo? Luego el split hace casi lo mismo que el clip, sino que equivale a un clip múltiple. Entonces, aquí en este gráfico pues, tenemos una capa, y acá también tenemos otra capa, pero con varios registros. Por ejemplo, imaginémonos, ¿no es cierto?, que tenemos un municipio, ¿no?, porque hemos estado trabajando con municipios. Tenemos un municipio y estas van a ser parcelas, ¿sí?, de diferente tipo. Al aplicar esta herramienta, yo voy a obtener 4 capas diferentes. ¿De acuerdo? Ahora tengo el select o el seleccionar. Esta herramienta selecciona elementos en una capa basada en una instrucción SQL y genera una nueva capa con la selección. Es decir que, por ejemplo, yo necesito crear una nueva capa, por ejemplo, de las parcelas de tipo regadío. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que haríamos? Primero hacemos una selección por atributos y luego esa capa exporto, ¿verdad? Así es como lo hemos venido haciendo. Pero si yo utilizo esta herramienta, el select, al momento de abrir, aquí me está preguntando que ingrese la capa de la cual voy a seleccionar, y mediante esta expresión SQL voy a generar una expresión similar a la que hemos venido creando cuando hacemos una selección por atributos. Y al aplicar la herramienta, lo que hace es esa selección automáticamente la exporta y crea una nueva capa. Entonces, con eso ya no estaríamos utilizando la selección por atributos. ¿De acuerdo? Aunque podríamos utilizar cualquiera de las dos. ¿Sí? Y el Tablet Select, pues este hace una selección según los criterios de búsqueda, ¿no? Pero eso es lo que hace, es una selección de una tabla. Tenemos otras herramientas que es de superposición. Estas son funciones que combinan 2 o más capas distintas y son resultado de la aplicación de funciones lógicas, es decir, operadores booleanos. Tenemos la operación del AND, que es la intersección, el OR, la unión, el XOR es la exclusión y el NOT la negación. ¿En dónde llamamos estas herramientas? En las herramientas de análisis en Overlay. Aquí tenemos todas estas herramientas. Bueno, aquí tenemos las mismas herramientas de superposición como la unión, el spatial join, el intersect, el erase, la diferencia simétrica y el actualizar. Yo les sugiero que vayan a repasar estas herramientas, no son complicadas. Aunque vamos a hacer ejercicios, vamos a entender cada una de estas herramientas cómo funciona. Pero para el examen, vayan a repasar estas herramientas, ¿no? De pronto me nieguen y esto me hago con estas herramientas. ¿Sí? Pues es un trabajito que siempre lo hacemos, pero eso lo voy a dejar para ustedes. Igual están en las diapositivas del aula, supongo que están este trabajo, vayan y repasen. Sí, no ustedes pueden ir y repasar, ¿no? Es decir, que con el municipio pueden tener arreglo con las parcelas, van a realizar una unión, un intersect, un array, una diferencia simétrica y un day. Vamos a ver cuáles son los resultados al aplicar estas herramientas. ¿De acuerdo? Luego tenemos otras herramientas que son las de generalización. Tenemos el disolver o el dissolve, agregar polígonos, simplify line, o el colar, one line, center line. El más utilizado es este de acá, el dissolve. Sí, es una herramienta muy útil. Esta, ¿qué es lo que hace? Que crea una nueva capa mediante la integración de elementos de la capa de entrada que tienen el nuevo valor en un atributo especificado. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en esta capa, que tenemos aquí la capa de entrada, vamos a definir a cada uno de estos colores como clases. ¿Cuántas clases diferentes tenemos acá? 3. ¿No es cierto? 3 clases diferentes, pero están registradas, por ejemplo, la clase roja, 1, 2, 3, 4 registros, la clase café, 1, 2, 3, 4, y la clase verde también 4, ¿no es cierto? Al aplicar esta herramienta, el visor lo que hace es simplificar. Bueno, es decir, que les está uniendo a todas estas clases y tenemos un solo registro. Si aquí tenemos 4 registros, ahora el nuevo resultado vamos a tener uno solo. ¿Sí? Lo mismo tenemos acá en la tabla de atributos para entender mejor. ¿Cuántos registros diferentes tenemos acá? 2, ¿verdad?
pero supongamos que no estén solamente 4, sino haya 100 registros, de los cuales se están repitiendo la provincia de Setante, Zaragoza y Huesca, ¿no? Se están repitiendo los 100 registros. Al aplicar el visor, los simplifica, ¿no? Los une y los transforma en una nueva capa solamente con 2 registros. ¿De acuerdo? A esta pues le suma también la geometría. Es decir, si tenemos diferentes áreas, va a ser una sola área y la va a adicionar. ¿De acuerdo? Esta es la más utilizada. Vamos a hacer el primer ejercicio que dice lo siguiente. Crear una capa. Expresión. ¿A qué va a ser igual? A municipio. ¿Igual a qué? A Santa Cecilia de Caca. ¿Cierto? Entonces, ¿qué obtengo como resultado? El municipio de Santa Cecilia de Caca. ¿De acuerdo? Ahora, con estas dos capas, ¿qué me pide hacer? Que cree una capa, ¿no es cierto? Que cree una nueva capa solamente con las curvas de nivel del municipio de Santa Cecilia de Caca. Entonces, para ello voy a utilizar una herramienta de procesamiento que ya vimos. Sí, que es el clic. Voy a hacer un clic. ¿De acuerdo? ¿En dónde es el clic? Un segundo, ¿no? En la pestaña que donde está Geoprocessing, o también nos vamos a los Data Books. Damos un clic ahí que se va a tardar. Ok, en las herramientas de Análisis Tools, en extracción, y ahí tenemos el clic. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones. Doble clic en el clic. ¿Y qué tenemos en el input? En el input, ¿qué va a ser? La capa que voy a recortar. ¿No es cierto? ¿Qué voy a recortar? Curvas de nivel. ¿Y con qué voy a recortar? Es decir, la capa de recorte, que en este caso viene a ser el Clear Futures, que es la capa de recorte, va a ser el municipio Santa Cecilia de Caca, ¿no es cierto? ¿Y qué obtengo como resultado? Las curvas de nivel de Santa Cecilia de Caca. Al momento de aplicar esta herramienta, se me va a crear una nueva capa, ¿cierto? ¿Se aplicó? Ah, ya está procesando. Cuando se detiene este punto de aquí, significa que está procesando. Apago las capas, por favor. Vienen llenos y tenemos ya el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, pues nada complicado es el tema del modelo cartográfico. Siguiente ejercicio, por favor. En el PowerPoint. Copie, por favor. 15, 72, medio pico, pues a veces no más no. Ya, ok, gracias, ahí está bien. Ahora me dice lo siguiente: crear en una sola acción una capa con las curvas de nivel de cada uno de los municipios del área de trabajo. Recuerden que tenemos que hacer, mejor dicho, un recorte de cada una de las curvas de nivel, mejor dicho, de cada uno de los municipios las curvas de nivel. Pero dice que hay una sola acción. Entonces tenemos otra herramienta que se llama el split, que el split es un clic múltiple. ¿De acuerdo? Entonces voy a utilizar el mismo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un split. ¿De acuerdo? El split está acá igual en las herramientas de extracción. ¿Sí? Ahí tenemos el split. Aplico el split. Igual, el input y la capa de recorte. Y también me pide otro parámetro que debo definir aquí, es el campo con el que voy a recortar.
el input, es decir, ¿qué voy a recortar? Las curvas de nivel. ¿Con qué voy a recortar? Con los municipios. Y el campo con el que voy a recortar es con el campo municipio, porque me dice que debo tener las curvas de nivel de cada uno de los municipios. Y el campo es municipio. Entonces, el campo es municipio. ¿De acuerdo? Un segundo ahí. Ahora, en el target workspace, yo debo definir una ruta para guardar mi resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser esa ruta? Es decir, que yo debo generar una carpeta en donde voy a guardar los resultados. Porque, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Me va a generar 4 capas con las curvas de nivel. Me va a generar la capa de las curvas de nivel de Santa Silvia de Jaca, curvas de nivel de Puente de la Reina. Abran la tabla de atributos, por favor. De municipios. Súbale, por favor. Ya, ahí tengo la base que es Bailo y Santa Cruz de los Cerros. Ok. Si se fijan, son 4 capas que me van a generar al aplicar el split. Por lo tanto, yo debería generar. Cierre la herramienta, por favor. Vamos a sacar esta carpeta que dice borrar. Ya, donde dice redes. Ya, borre todo eso. Clic derecho, borrar. Entonces yo he creado una nueva carpeta, ¿sí? Ok, fíjense que esa carpeta que se llama redes no tiene ninguna información, entonces ahora sí vamos a aplicar el split. Con el campo municipio, yo voy a seleccionar redes, ya, y adicionar, correcto, y ok. Vamos a esperar que procese. Ok, ahora vamos a abrir la carpeta redes del catálogo, y ahí tenemos bien las 4 curvas de nivel que acabamos de crear. ¿Estamos? Es el resultado de hacer el split. ¿Sí? Ok, el siguiente ejercicio, por favor. Ya, generar una capa con las parcelas propiedad de la familia García. ¿Cómo haríamos normalmente o cómo lo hubiéramos hecho? Con la capa parcelas. ¿Qué hubiéramos hecho? Una selección por atributos, ¿cierto? Y luego a este resultado teníamos que exportarlo, ¿cierto? Pero no vamos a hacerlo así. Ahora vamos a utilizar el CL. ¿De acuerdo?
Ahí está el cel. Ahí está. Doble clic. El input tiene que ser parcelas. El output, no le vamos a tomar en cuenta el output porque es la ruta donde lo vamos a guardar, pero sí la expresión. Entonces, acá donde dice SQL por la expresión. Me dicen que genere una capa con las parcelas propiedad de quién. De la familia García, ¿no sé? Propiedad, lo que sería aquí. Propiedad. Like. Ahí tenemos dos tipos de García, por lo tanto, yo le hago puesto ¿qué? García asterisco. Yo obtengo como resultado una nueva capa con las parcelas de la familia García asterisco. Ahora, ¿qué? No. Y ok, y se genera una nueva capa vamos a apagar la capa de las parcelas y tenemos la capa con las parcelas de la familia García, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el select. Ya, otro ejercicio. Representar los tramos del Camino de Santiago por municipios e indicar cuál tiene mayor longitud. A ver cómo hacemos identificar, representar los tramos del Camino de Santiago por municipios e indicar cuál tiene más longitud. Recuerden también que siempre deben verificar la tabla de atributos. ¿De acuerdo? Vamos a ver la tabla de atributos de los caminos de Santiago, por favor. ¿Ya? Miren que tenemos los tramos, sí. Se fijan cómo se va repitiendo, ¿no? Tramos. ¿Sí? Y representamos como de Camino de Santiago por municipio de indicar cuál tiene más longitud. ¿Qué podría ser aquí? ¿Qué herramienta podríamos utilizar antes de? ¿La que qué? La que simplifica. La queso. La que es simplificar. Entonces, se está filmando. Entonces, a ver, ¿qué haríamos? Si ustedes se fijan, tenemos varios tramos, ¿verdad? Hagamos un visor primero de los caminos de Santiago. Ya, a ver, para hacer dissolve, ¿no? Vamos a hacer dissolve la capa Camino de Santiago, pero debemos definir un campo
¿Con qué campo vamos a disolver? Con el campo tramo, con ese que queremos simplificar, ¿no es cierto? Entonces aquí sería el campo tramo. ¿Y qué obtengo? Camino Santiago, disolve. ¿Sí? ¿Ok? Apago la capa y ya tengo Camino Santiago, disolve. Abramos la tabla de atributos de la nueva capa. Fíjense. He disuelto, ¿no es cierto? Y ya tengo solamente unos pocos tramos. Hemos dicho los tramos que existen, no multiplicado. Ahora me dice representar por municipios. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hice ahora, antes con el split. Cargo la capa a municipios. Voy a hacer el split. ¿Qué voy a recortar? Los tramos, ¿cierto? ¿Con qué voy a recortar? Los municipios, campo municipio y déjame en redes. Ahí. Y ok. Ponemos la capa de municipios, perdón, de camino de sol. Ok. Y vamos a las redes acá. Y ahí tenemos nuevamente, miren, bailo, vamos, traemos bailo. Ya, miren, estamos cargando ya los tramos de cada uno de los municipios. Y lo que debería hacer es, para ver cuál tiene mayor longitud, entrar a la tabla de atributos e ir definiendo, ¿no? ¿Cuál tiene mayor longitud? Entonces, ¿cómo quedaría el modelo cartográfico? Con el campo municipio. ¿Qué voy a hacer? Un split. El input, ¿qué va a ser? Camino de Santiago y Sol. La capa de recorte va a ser un municipio. Y con el campo municipio. ¿Qué se genera? 4 capas, ¿no es cierto? Con el nombre de cada uno de los municipios. ¿Sí? Y debo abrir luego para ver cuál es el mayor, ¿qué debo abrir aquí? Tabla de atributos. ¿Cierto? Y puedo de cada uno de ellos identifico cuál es el mayor. Sí, eso es todo lo que debo hacer. ¿Está claro? Siguiente ejercicio. ¿Puede explicar para que se vea el visor? Claro, nuevamente vamos a hacer el visor desde el inicio de la Camino de Santiago. ¿Por qué no estoy diciendo solo Camino de Santiago? Ya, si es que nosotros abrimos la tabla de atributos de Camino de Santiago y nos vamos al campo tramo, nos vamos a dar cuenta que tenemos, miren, el tramo número 14 se está repitiendo varias veces. ¿De acuerdo? Lo mismo, seguimos dando la tabla de atributos, tenemos el tramo 15, el tramo 13, el tramo 9. El disolver es simplificar, es decir, que a todos esos tramos, números 14, como pertenecen a una familia, por así decirlo, a una clase, lo que hace es unirlos. Y tenemos todos los tramos número 14 que tenemos 20, 50, 100, hacer uno solo. Lo mismo lo hace con el tramo 13, 15 y el otro tramo. Es lo que hace. Entonces, si aplicamos la capa del sol, lo que está haciendo es unir, ¿no?, todos esos registros. Unimos los registros y tenemos ya el resultado más simplificado para poder hacer otro tipo de cambio. ¿Ya? Es lo que hace el sol. Vamos a otro ejercicio. Seleccionar qué tramos de la breve carretera están en riesgo. No. Elaborar, ese es elaborar. Okay.
elaborar un mapa de las parcelas de cereal secano del municipio de Santa Cecilia de Jaca, representadas en una nueva capa con los límites del término municipal. Aquí lo que me están pidiendo es que elabore un nuevo mapa de parcelas de cereal secano, ¿sí?, del municipio de Santa Cecilia de Jaca. Y a estas parcelas tengo que representarlas con los límites del término municipal. Es decir, que debo tener las parcelas y el límite del municipio en una sola capa. ¿De acuerdo? Primero voy a empezar por el tema de las parcelas. Voy a exportar las parcelas, ¿no es cierto? Tengo la capa parcelas, ¿sí? Como ya tenemos otra herramienta, en lugar de hacer selección por atributos, ¿cuál utilizo? El select, ¿no es cierto? En donde el input va a ser las parcelas, ¿de acuerdo? Y la expresión, ¿a qué va a ser igual? A tipo, like, cereal secano, es C asterisco, ¿de acuerdo? Y yo pego aquí una nueva capa con las parcelas de cereal secano, que son esas. ¿De acuerdo? Ahora me dice que tengo que hacer con el municipio de Santa Cecilia de Jaca. Entonces hago lo mismo con el municipio, ¿no? Municipio, select, en el input va a ser municipio. Y la expresión va a ser igual a ¿qué? A municipio, igual a ¿qué? A Santa Cecilia de Jaca, ¿no? Sí. Santa Cecilia de Jaca. ¿Qué obtengo? Una nueva capa con el municipio de Santa Cecilia de Jaca. ¿Estamos? Ahora, miren, ¿qué es lo que me pide? Que yo debo tener estas parcelas, pero dentro de este municipio. Es decir, que fíjense que las parcelas que están fuera no me van a servir. ¿De acuerdo? No me van a servir. Tengo algunas herramientas con las cuales me va a facilitar esto, ¿cierto? ¿Cuáles serían? ¿Qué debería hacer? No. Primero yo debo seleccionar las parcelas que están en el municipio, ¿no es cierto? Entonces yo voy a utilizar un clic acá. Aquí voy a utilizar un clic entre estas dos. Clic en el input. ¿Qué voy a cortar? Las parcelas y la capa de recorte del municipio de Santa Cecilia de Jaca. ¿Y qué obtengo? Las parcelas de cereal secano del municipio Santa Cecilia de Jaca. Miren, ahí tengo. ¿De acuerdo? Pero ojo, me dice que debo representarlas con el término municipal. No, carga la luz para que se vea. O hacerlo un poquito más abajo porque digo. Es que si hago más abajo no van a ver. A ver, entonces acá vemos esto y luego ya tenemos hasta aquí. Solamente tenemos las parcelas del municipio de Santa Cecilia de Jaca que están dentro, ¿no? Pero me dicen que debo representarlas con el término municipal. Es decir, que yo necesito hacer una unión. ¿De acuerdo? Porque estas son dos capas distintas, ¿no? Si se fijan, son dos diferentes colores, ¿cierto? Y están encendidas dos capas. Entonces, entre esta capa y esta capa, ¿de acuerdo? Entre estas dos capas, debo hacer una unión.
¿Y ok? Apago las otras dos capas y ahora miren, tengo una sola capa con las parcelas de cereal secano con el término de límite municipal. ¿De acuerdo? Esta es la capa parcelas con municipio. ¿Estamos? ¿Qué dice abajo de vehículos en la parte del PIB? CR. Capa de recorte. Lo de la unión. Claro, fíjese que como el inicio me dice que debo tener una nueva capa por los límites del término municipal, es que decir que debo tener una sola capa. Como tenía dos capas al inicio, apaga pues acá, pongamos las parcelas cereales. Esa es lo que se le aportamos, las parcelas que la lista esa. Ok, estas deben tener el límite del término municipal. Entonces lo que debería haber hecho yo es unir esta capa con la capa de recorte del municipio Cele. Único. Abajo, municipio Cele. Son dos capas distintas que al aplicar en la unión, obtenemos como resultado las parcelas que tenemos. Es una sola capa. No importa. Necesito dos capas, no importa el orden. Por eso, dice input, ¿no es cierto? En el input diría la capa de las parcelas y la capa de los municipios de Santa Cilia de Jacre. Estas dos capas van ahí. ¿Sí? Y obtenemos una sola. ¿Puedo cambiar? Otro ejercicio. ¿Ah? Después de inundación de seleccionar qué tramos de la red de carreteras están en riesgo por encontrarse en el hecho de inundación 100 metros de distancia a morir. Y al igual el municipio más afectado. Averiguar qué tramos de la red de carreteras están en riesgo de cortarse en el hecho de inundación 100 metros de distancia a un río. A ver, necesitamos la capa red hidrográfica, ¿no es cierto? Póngale el color azul porque si no... En la línea ahí. Ya. Entonces, esta red hidrográfica tiene un hecho de inundación, ¿no es cierto? Entonces, desde 100 metros. Por lo tanto, vamos a hacer un buffer. Buffer. En el input va a ser la red hidrográfica, la distancia 100 metros. No necesito nada más, ¿de acuerdo? No es obligación sabernos todos los parámetros de las herramientas, sino solamente los más básicos. ¿Sí? Acá. Borre. Eso, apague, borre la capa que tiene para uno. Lo que acabo de hacer es un buffer, pero sin poner en el visor todo. Lo veo así. 85 metros. Y acá el visor
¿Ya? Ok. Y eso que coloca. Hay que colocar en el modelo cartográfico. Eso le estoy diciendo. Si yo coloque buffer y esto, el input, la red gráfica y la distancia, nada más. ¿Sí? Entonces yo tengo como resultado la red hidrográfica buffer. ¿De acuerdo? Aquí está la inundación. Ahora me dicen qué tramos de la red de carreteras. Carguemos la capa vías de comunicación. Aquí tengo mi capa vías de comunicación. Ya. Ahora vamos a ver qué tramos están en riesgo por encontrarse dentro de ese derecho de inundación. ¿Qué herramienta utilizaríamos? Hola, ¿cuál? De intersección, ¿no es cierto? Entonces, vamos la intersección. Tengo una intersección en el input, la red hidrográfica y vías de comunicación. ¿Qué obtengo? La intersección entre esas dos capas. ¿No es cierto? Apago todo, por favor, veamos la intersección. Miren, regla del bajo. Esos son los tramos de las redes de carreteras que están en riesgo. ¿Cierto? Nuestro resultado que tengo. Las vías de comunicación intersectan. ¿Verdad? Una nueva capa que se genera. Ya está el primer resultado porque solamente me está preguntando qué tramos de la red de carreteras. Si yo abro la tabla de atributos, ¿no es cierto? Yo voy a encontrar cuáles son esos tramos. No me interesa, no me dice nada de longitud ni nada, sino solamente los tramos. Cierro la tabla de atributos. Ahora me dice lo siguiente. Averiguar el municipio más afectado. Entonces, el municipio más afectado por la inundación. Escríbale para no confundir. Por la inundación. Doble clic, el municipio más afectado por la inundación. ¿Ya? ¿Qué haría? A ver. ¿Cómo calcula el municipio más afectado por la inundación? El más cercano. El más cercano. El más cercano. El más cercano, ¿no? Estas son las inundaciones. Cambie la capa municipio, por favor. Respóndale. Hazle al final. Municipios. ¿Cuál es el municipio más afectado por esa inundación? ¿Cómo? Ya hicimos un ejercicio similar. Es cuestión de acordarse a maquinarse. ¿Cómo podemos encontrar? Es decir, que todo esto es una red de ríos que están inundados por los municipios. Ahora yo quiero ver el área de inundación en cada municipio, ¿no es cierto? Para saber cuál es el municipio más afectado. Ah, correcto. Hubo un split. No vi que al momento de hacer el split me va a recortar esa inundación de cada municipio. Luego yo entro a la tabla de atributos de cada uno y identifico cuál tiene mayor área. Y ahí sabría yo cuál es el municipio más afectado. Ya, split. Entonces, con la capa municipios. Entonces ahora acá. Municipio. Y con este marker de aquí voy a hacer un split. El input va a ser que voy a recortar la red hidrográfica
gráfica Mapper, ¿no es cierto? ¿Con qué campo voy a cortar? No, no es necesario. Pero el split, el clearing split. Abajo. Ah, ya le cargó, ¿no? Sí, ya. Perfecto. ¿Con qué voy a cortar? Con los municipios. ¿Y con qué campo voy a cortar? Con el campo municipio. ¿Y qué obtengo? 4 nuevas capas. Con la notación, el target workspace. Ver clic en la carpeta. Ahí. Entonces, no importa. Ella añade. Y ok. A ver si le sobrescribe. Ya. Apaguemos todas esas capas y vamos a cargar uno por uno. ¿Ves? Ahí está. ¿Ok? Bien. Apaguemos todos. ¿Ya? Ahora vamos viendo cuál es el municipio que tiene mayor afectación. No, pero de uno por uno, ¿no es cierto? Vayan a grabar el área que tenemos aquí. ¿De cuál es dónde de Santa Cruz de los Ceros? ¿No es cierto? ¿Dónde está? Si no sabemos interpretar de pronto cuesta en metros cuadrados esto, podemos transformar kilómetros, ¿de acuerdo? Para identificar. Entonces ahora lo que debería hacer es abrir cada uno de las zonas afectadas y ver cuál de ellos tiene mayor área. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí? Ya. Otro ejercicio. Suponiendo 5 bandas de influencia en torno al Camino de Santiago con intervalo de 50 metros, indicar el intervalo en el que hay más edificios y en el que hay más habitantes. Ahora, me dice bandas de influencia. Hay una herramienta que me sirve para hacer eso. Es decir, son múltiples mapas. ¿De acuerdo? Entonces, cargo primero el Camino de Santiago. Ya, ahora voy a los Data Books, herramientas de proximidad. Y ahí tenemos herramientas que se llaman múltiple o ring buffer. Múltiple o ring buffer. En el input vamos a colocar Camino de Santiago y las distancias, como me dice, 5 bandas de influencia, voy a colocar 50 y doy clic en el más. No, ponle el más. Eso, clic ahí. Luego pongo 100, 150, 200 y 250. Ahí tengo las 5 bandas de influencia. Bien. Más. 150 más. Correcto. 200 más. Y 250 más. ¿Ok?
Santiago, un múltiple ring buffer, ¿no es cierto? De 5 bandas de influencia, 100, 150, 200, 250. ¿De acuerdo? Esas son las distancias. ¿Y qué obtengo? Camino de Santiago, bajo. ¿De acuerdo? Múltiple ring buffer. ¿Sí? Ahora me dice que suponiendo 5 bandas de influencia entre el camino de Santiago con intervalo de 50 metros lineal, en el que hay más edificios y en el que hay más habitantes. Cargo de edificios. ¿Ya? Ahora, ¿qué debería ser ahí? ¿Qué dicen? Hacemos un split. ¿Para qué hacemos el split? Podría ser el split, porque a ver, hagamos para probar, hagamos el split. Tenemos que ir a la carpeta a redes en Slack. Yo voy a cortar los edificios, ¿no? ¿Con qué voy a cortar? Con el múltiplo ring buffer. ¿Con qué campo? ¿Qué tiene ahí arriba del campo? No, me permite hacer el split. Entonces no es el split. ¿Qué podría ser? ¿Ah? ¿Y si hago una intersección? A ver, hagamos una intersección. Ahora vamos a hablar de los grupos de intersección. Veamos que esta intersección contiene información del split. Ahí, miren, la distancia. Si contiene información esta intersección, ¿de acuerdo? Es decir, que me está indicando el edificio en qué banda de influencia se encuentra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sé yo cuál es, en qué banda de influencia, tengo mayor población? ¿Cómo está la pregunta? ¿En qué intervalo hay más edificios y en qué hay más habitantes? A ver, más edificios y más habitantes. ¿Cómo buscaría eso? ¿En qué intervalo hay? Tendría que de pronto que varios, de pronto se hago un sol. A ver, antes de que haga eso. No, pues sí, tenemos que hacer el con el campo distancia. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de tributos. ¿En qué campo hay mayor ¿cómo es? Población? Complicado, bien. ¿Y ahora?
¿Cuál? La de Habla de la línea múltiple rival. Pero antes de eso, no confundido de línea, el último de esos. Vamos a múltiple rival. En las metas de proximidad. Ahí está múltiple rival. Habla también. En el input es camino de Santiago, nada más, ¿no? Y acá voy a poner las bandas de influencia, son 5, ¿no? 50, luego 100, luego 150, luego 200, luego 50. Es lo que hice, luego digo, ok, nada más. Cierre nada más. Ahora la tabla de atributos de así, el input de ley va a ser camino de Santiago, ¿no? Y estas van a ser las distancias. ¿Sí? ¿Cómo? No, porque lo que va a hacer ahí el emisor con la población no le va a importar en qué banda de influencia se encuentra. Y va a unir el 0, el 1, el 2. No, por eso es decir. A ver, vamos al campo población. Ya, ahí, vamos a dar un clic derecho en el campo población. Y vamos a dar un clic donde dice sumaráis. Ya, bajamos, donde dice distancia, ahí, más, y la sub. Ahí, vamos a ver qué pasa. Es ahí, en todo 10. Ya, sigue la tabla. Y vamos a abrir la tabla de que se quedó acá. No es ahí. Línea de los estados. No me puedo ver. Nuevamente vamos a la tabla de atributos. En el campo de población. Derecho. Sumaráis. Nos dice selección. En la primera opción. Arriba. Ahí. Más bien ahí pongamos la distancia de paz. Abajo. En población. Arriba dice población. Suma. Ahí está. Ya, ahí está bien. Entonces ahí tengo yo en la población, en qué banda de influencia hay más población y en dónde hay más edificios. ¿Sí? Tenemos en la banda C, la banda de 50. ¿Sí? ¿Sí se fija lo que dice? Una población. Ponga ya, ve. Digo, que plata no me del voto. Sí,
Bueno, de esa forma podemos identificar los números de edificios y el número de habitantes. Obviamente no van a tener acceso a una computadora, así es que no les voy a poner una de estas. No, tampoco. Elaborar un mapa de la zona de protección del Camino de Santiago, 50 metros en torno al mismo, con especificaciones de la propiedad y superficie de las parcelas incluidas en el zona. Identificar el propietario que aporta más superficie a la zona de protección y el que tiene mayor número de parcelas afectadas. A ver, toquemos. ¿Qué pasó? Que no había clase esta semana, decían. O sea, por los exámenes. Y mejor nos falta, a ver. ¿Sí nos falta el tiempo? Ya, elaborar un mapa de la zona de protección del Camino de Santiago, 50 metros de torno al mismo, con especificación de la propiedad y superficie de las parcelas incluidas dentro de dicha zona. ¿Qué haríamos de ahí? Primero un mapa, ¿no es cierto? ¿De qué? Del Camino de Santiago. A ver. ¿Ya? Ok, ahora, con especificación de la propiedad y superficie de las parcelas incluidas dentro de dicha zona. ¿Qué hago? Con las parcelas. ¿Qué hago? Me dice que las parcelas deben estar en dicha zona. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Ah, ¿qué dijeron por ahí? Una intersección. ¿Perdón? ¿Por qué? Porque le dice que el Camino de Santiago debe estar dentro de dicha zona y con información de las parcelas. Entonces el intersecto es lo que hace, coger una zona en común, pero varía la geometría y también los atributos. Entonces, como resultado, apaguemos todas las capas y dejemos el resultado. ¿Ya? Hablamos de esta tabla de atributos. Si yo abro la tabla de atributos, me voy a indicar que tengo toda la información de las parcelas, sigo hasta la derecha, y también voy a tener información del área y de los municipios que debe tener. Ah, perdón. De lado con de Santiago. Sí, sí, yo también estoy. Ya. Pero bueno, tenemos la información
identificar al propietario que aporta más superficie a la zona de protección y el que tiene mayor número de parcelas afectadas. ¿Cómo identificamos al propietario que aporta más superficie a la zona de protección? Hablamos de tabla de atributos. Vamos al propietario. Si ustedes se fijan aquí en propietarios, tenemos algunos que ordenemos de orden alfabético, por favor. Arriba, solo hacia aquí. Ahí. Miren, tenemos varios que se repiten, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Con la capa, o sea, caminos en la intersección y con el campo propietario. Y tengo la capa de caminos. ¿Ya? Ahora sí, me dicen que el propietario que aporta más superficie a la zona de protección. Entonces, vamos al área, ¿no? Y vamos a ordenar de acá. ¿Cuál es el propietario que aporta mayor superficie? Entonces, ¿aquí qué hago? Aquí voy a la tabla de atributos, ¿no? Yo ordeno. Este es el que aporta más. ¿No es cierto? Ahora me dice el que tiene mayor número de parcelas afectadas. Entonces usted tendría que verlo, como ya sé cuál es el que tiene más área, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el propietario que tiene mayor número de parcelas? Tendría que regresar. Tendría que regresar a la capa anterior, ¿no es cierto? A la capa anterior y abro la tabla de atributos. De ahí debería yo identificar, ¿no es cierto? Ir haciendo selecciones por atributos, ¿no? Y verificar el propietario cuál tiene más, o a su vez hacer un suma raíz, haciendo los dos propietarios que van a salir cuál es el que tiene mayor número de parcelas afectadas. El otro me dice calcular dónde hay más número de parcelas afectadas, a la izquierda o a la derecha. ¿Qué debería ser ahí? Sencillo, tengo que hacer barras, dos barras, uno a la izquierda y otro a la derecha, y luego hago lo mismo que acabo de hacer acá. Empiezo con esto, ¿no? Un buffer a la izquierda y hago todo ese proceso. ¿Para qué? Para hacer todo lo es que después lo que pasa es que aquí me va a afectar porque cuando yo bajo a la izquierda me sale distinto. Hay un inconveniente con esto que yo voy a observar. Entonces es el siguiente: primero tengo que hacer un buffer a la izquierda, o sea, después de esto un buffer a la izquierda y hacer todo este proceso, y luego un buffer a la derecha y hago todo este proceso. Ya yo tengo en donde hay más número de parcelas afectadas, hacia la izquierda o a la derecha del camino. ¿Sí? Es lo que yo debo hacer. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, sí, lo del buffer a la izquierda y a la derecha. Ya. El ejercicio en esa última parte, calcular dónde hay más parcelas afectadas, a la izquierda o a la derecha del camino. La herramienta del buffer me permite hacer un buffer a la izquierda y un buffer también a la derecha. Es decir, que si yo tengo aquí el camino, mi zona de influencia va a ser esta. ¿De acuerdo?
después que yo haga la intersección, voy a desplazar las parcelas. Y tengo que hacer el mismo proceso para identificar aquí el número de parcelas y áreas. Después, acabo de hacer esto, ahora voy a hacer un buffer a la derecha. Este es el camino, y el buffer a la derecha va a salir de acá. Hago la intersección y obtengo las parcelas afectadas. Y después los resultados simplemente voy comparando. ¿Sí? Los resultados comparo con el número o con el área que encuentro en estas parcelas. Vamos. Ya, vamos a esta, a 59. ¿Qué dice al final, antes de tabla de atributos, o sea, de reguladora? El resultado del ISO que... Aquí, yo cuando aplico el visor, yo sé que lo que está haciendo el visor, ¿no es cierto? Simplemente aquí lo que puse que es el resultado de sobre la intersección, ¿no es cierto? De esto de aquí. Aquí no debe haber puesto la intersección. Porque esa es una intersección que está haciendo entre estas dos capas. Estoy combinando las dos geometrías. Por eso no puedo poner un nombre o Gabriel Santiago Parcelas, porque están las dos. Por eso puse la intersección, hago un visor de la intersección, sigo teniendo la intersección, pero intersección visor. ¿Sí? Dice lo siguiente, a partir de la capa parcelas, generar un mapa para cada uno de los municipios de la zona en la que aparezcan representados los usos generales del suelo con las tres categorías siguientes. Saquemos la capa municipios y parcelas, por favor. Aquí lo que me pide es que haga una reclasificación, ¿de acuerdo? A partir de la capa parcelas. Vamos a generar para cada uno de los municipios de la zona en la que aparecen representados los usos generales del suelo con las tres categorías siguientes: bosque, pastos y tierras de lador. Es decir, ¿cuántas capas debo tener de resultado? Cuatro, ¿por qué duda? Cuatro, porque me dice que a partir de la parcela que me acaba para cada uno de los municipios. ¿Cuántos municipios tengo? 1, 2, 3 y 4, es decir, 4 respuestas. ¿Sí? Voy a hacer yo de un municipio y ustedes van a hacer el resto. ¿De acuerdo? Me dice que debo asignar, ¿no es cierto?, unas nuevas categorías. ¿Sí? Recuerden que en la capa parcela tenemos los siguientes tipos. Tengo los siguientes tipos. Tengo todas las R1 hasta R4, me parece, me confirman, por favor. ¿Sí? Tengo todas las C1 hasta C5, si no estoy mal. ¿Sí? Me va confirmando. Luego tengo otro tipo que es RP. Luego tengo otro tipo que es PZ. Otro tipo que es CTB. Otro tipo que es TP. Otro tipo que es PIN. ¿Me falta algo? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo debo asignar nuevos valores. ¿De acuerdo? Este tipo de aquí van a ser los valores viejos. ¿Sí? Voy a asignar valores nuevos. ¿De acuerdo? Y voy a crear unas nuevas categorías. ¿De acuerdo? Igual yo les voy a decir cómo deben asignarlo. No es que ustedes se lo han inventado, yo lo voy a inventar. Pero según el ejercicio me dice que el uso del suelo, que sea de cultivo, va a ser tierras de labor. En ese caso, las tierras de labor, aquí, tierra de labor, va a tener una nueva categoría, que va a ser el 1. Bosque va a ser 2. Pastos 3. ¿Y qué
más bloque, cuánto tiene la labor. Pero tengo una nota, dice, tener en cuenta que la zona no cartografiada en la capa parcelas corresponde a improductivo. Entonces, hay una nueva categoría que se llama improductivo y lo voy a asignar por un número 4. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que aquí la tierra de labor va a ser todo lo que es cultivo. Por lo tanto, el nuevo valor aquí va a ser 1, aquí va a ser 1 también. ¿De acuerdo? Bosque es EDP, que es una repoblación, es decir, una reforestación. Por eso tu EDP, bosque va a ser 2. Y pinales, que también es bosque, va a ser el 2. ¿De acuerdo? Pastos tengo como PZ, que es pastizal, y EP es el pasto. Y este de aquí es monte bajo, es decir, que es un monte, no sé, puede ser barbecho o alguna categoría, va a ser el 4. No va a ser una de las explicaciones. Ahí. ¿Estamos? Ahora, ¿qué significa eso? Que yo debo asignar en mi tabla de atributos estos nuevos valores. ¿De acuerdo? Para luego, al momento de cartografiar, esto me facilite y yo pueda simplemente cambiar en la tabla de contenidos estos nombres de acá, para no estar cambiando todo en la tabla de atributos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a hacer por un municipio, pero antes de, ¿qué les parece si hacemos primero un visor de la capa parcelas con el campo tipo? ¿Por qué razón? Hablamos de la capa, la tabla de atributos de parcelas y vamos al campo tipo. Miren cómo tenemos varios tipos que se están repitiendo. Los vamos a simplificar. Vamos a ver el visor con el campo tipo. Apuntarán ustedes el modelo cartográfico que yo ya lo voy a hacer. ¿Ya? Campo tipo y OK. Listo, ahora la capa parcelas, por remuevo lo que sea. Abro la tabla de atributos. Miren como yo ya he disuelto, ¿no es cierto? Ya tengo menos datos para no confundirme. Ahora, acá, ya voy a asignar los nuevos valores. Para ello voy a crear un nuevo campo. Añadir un nuevo campo que se va a llamar usos del suelo. Uso suelo, sin espacio. ¿Correcto? ¿De qué tipo? No, se va a hacer doble. Así que. Disculpen. No tipo texto, puede ser doble o no, tampoco, un entero corto, porque vamos a asignar, ¿qué vamos a asignar? Números. Entonces un entero corto. True integer. Ok. Y OK. ¿Ya? Entonces, ahora sí, voy a ir asignando valor por valor, pero ojo aquí, chicos. ¿Verdad? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 14 datos que tranquilamente lo puedo llenar manualmente. Pero si tengo 100 datos, 150 datos, llenar eso manualmente, iba a ser tedioso, me puedo equivocar. Ahora yo puedo utilizar la calculadora de campo. Pero para utilizar la calculadora de campo, por ejemplo, para poner, a ver, ¿verdad? Yo puedo llenar manualmente con el editor. Vamos al editor. No, hay arriba el editor, está el editor. Ya. Para hacer el visor. OK. Ya está activo el visor. Ahora, C1, C2, C3, C4, C5, R1, R2, R3, R4 es 1, ¿verdad? Entonces, ahí debo poner 1. Pongo 1. Ya, miren. Y voy llenando. ¿De acuerdo? Paremos la edición. Ahí. No. No importa. No. Ahora, supongamos que tengo 100 datos. Entonces, para poder llenar esos 100 datos, yo debería seleccionar todo
y irme al campo, a la calculadora de campos, pero cuando tengamos tiempo hacemos eso, ¿de acuerdo? Más bien llenemos así manualmente, no estaba haciendo. F es 3, MB es 4, finales es 2, fin 2, BZ es 3, L1 es 1, al final nada más es 2. ¿Ya? Ok, guardo. Perfecto. ¿Cierto? ¿Listo? Ya, bien, bien. He asignado nuevos valores, ¿no es cierto? Ahora, como me pide de cada municipio, ¿qué debería hacer? De cada municipio. Puedo hacer un split, ¿no es cierto? Puedo hacer el split o puedo utilizar el split de cada uno, ¿no es cierto? Pero ya hago el split, ya hago todo, ¿no es cierto? A ver. En redes. Prende el municipio, no importa, para ver dónde cayó. Miren, hablamos de los atributos de baile. Y ahí tenemos 1, 1, 3, 4, 2, 1, 4. De pronto, ¿saben qué hubiera hecho antes de esto? Un nuevo disol. ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque se está repitiendo, ¿verdad? Entonces aquí no importa, hagámoslo aquí para entender. Vamos nuevamente a sí, ¿qué ocurre eso? Disol. Ahora voy a disolver bailo. Con uso de suelo, correcto. ¿Por qué? ¿Ya? Hablando de atributos. Ya he disuelto, ya tenemos las 4 categorías. Ya, ahora, ¿cierto? Vamos a las propiedades de la capa porque lo que pide es cartografiar, ¿no es cierto? Symbology, correcto, categorías. ¿Ya? Al uso de suelo está marcado el campo, añado todos los valores y desactivo la primera opción. Aquí mismo yo podría ya ir asignando los valores en donde dice uso de suelo. Desde donde dice el 1, pongamos aquí tierra de la hoja. Eso me va a servir para cartografiar y para hacer la leyenda, la simbología. Improductivo. El 4 es improductivo. Aceptar. Mire, ya tengo el uso del suelo listo para cartografiar. ¿De acuerdo? Eso debemos hacer de cada municipio. ¿Entendido? Después que tengamos con la herramienta, nada más, y ver cuál es la herramienta que se adapta para hacer una u otra un u otro proceso. ¿Sí, chicos? ¿Se ha entendido? Más o menos, no me otro ejercicio.
otro, ¿qué dice? No, ya ahí quedemos. Ah, este me falta, pero bueno. Ya tiene material para estudiar, ¿no? Chucha.